Ya está con nosotros, lo señalaba hace un momento, el ex ministro del Interior, Mariano González. Gracias por estar en los estudios de Canal N en vivo a esta hora. He podido escucharlo por momentos esta noche y, entre otras cosas, llamó la atención, empiezo por ahí, en todo caso, llamó la atención lo que usted señaló. ¿Usted se ha enterado hoy mismo de su salida a través de un tuit del presidente de la República? ¿Es sí, muy buenas noches, Melissa. Estuve conversando con él minutos antes. ¿Y no le dijo nada? No, me increpó de algunas decisiones que había tomado. ¿Cómo cuáles? No fue específico, me dijo, usted está tomando decisiones y sin consultar. Ajá. Y le dije, las decisiones que tomo son propias de mi despacho, pero si tiene alguna duda, conversemos. Si quiere voy ahora o mañana antes del consejo. Y me dijo, yo le aviso. Y me avisó a los pocos minutos, pero por el Twitter, que había terminado mi trabajo. Pero quiero también aclarar, porque vienen circulando una serie de cosas. Definitivamente, a la hora de asumir, definitivamente yo tenía claro que esto podía suceder, ¿no? O sea, no es que me sorprenda, ni mucho menos, ¿no? Tenía la esperanza, sí, de comprobar que él no tenía nada que ver, pero hoy no tengo ninguna duda, ¿no? ¿Por qué no tiene ninguna duda? Porque las decisiones que yo había tomado básicamente eran un viraje en el manejo de la inteligencia orientado básicamente a la búsqueda de los prófugos, ¿no? Entonces, pero no por una situación personal, sino de colaborar, como es mi responsabilidad, antes que con el Estado, y inmediatamente recibí el pedido de la fiscal Marita Barreto, respondí a aquellos jefes de inteligencia que yo mismo había nombrado hace algunos días, que conformen un equipo conjunto, ¿no? Correcto. ¿Y esto se lo manifestó usted previamente al presidente de la República, es decir, la intención suya de lograr la captura de estos 3 personajes prófugos de la justicia relacionados al presidente? Las decisiones que yo he tomado en el transcurso de mi ejercicio como ministro han sido decisiones estrictamente tomadas por mí. No porque alguien me haya dicho haz esto u otra cosa, ¿no? O sea, ¿Pero yo usted se lo manifestó en algún momento el presidente, me refiero? Lo que le dije es que iba a recuperar el sector, que iba a recuperar la moral de la policía, que iba a recuperar el profesionalismo de nuestros policías, y eso es lo que he venido haciendo. Y al parecer eso pues no ha caído bien, ¿no? En 2 semanas el presidente toma la decisión entonces de sacarlo. Desde su punto de vista, ¿lo saca básicamente por buscar la captura de estos 3 personajes? En esa línea coincido con lo que dice el doctor Walter Gutiérrez, que habría una situación de obstrucción a la justicia, ¿no? Si tenemos a equipos de inteligencia trabajando para la búsqueda de las personas prófugas de la justicia y se ve la manera de políticamente obstruir, en consecuencia creo que hay una evidente obstrucción a la justicia. Pero eso corresponderá a determinar, es mi opinión, pero responderá a determinar esto al Ministerio Público, ¿no? Yo creo que la fiscal de la Nación tiene una gran tarea que realizar, pero inmediatamente quien también tiene que hacer su tarea es el Congreso de la República, ¿no? Yo no tengo ninguna duda de que hoy, a la luz de los hechos, el presidente está involucrado también en situaciones no muy santas, ¿no? ¿A qué se refiere? Me refiero a que, obviamente, al obstruir la justicia es porque algo debe temer, ¿no? No creo que sea consecuencia simplemente de que yo no le caiga bien, ¿no? Que sea también, digamos, protagonista de estos actos de corrupción señalados en estos 3 personajes que están prófugos. No descarto en absoluto ello, ¿no? Es más, presumo que sí, ¿no? Ahora, usted, de ser citado por la Fiscalía de la Nación, ¿colaborará con lo que requieran? Obviamente, lo he venido haciendo desde mi posición, desde mi posición de ministro. Inmediatamente se me solicitó, o sea, no pasaron ni 2 horas. Recibí el oficio y en 2 horas ya estaba constituido el equipo. O sea, más muestra de colaboración con el sistema de justicia no puedo tener. Ahora, yo creo que el sistema de justicia tiene que hacer su trabajo y ya lo viene haciendo. Ya. La policía también tiene que hacer su trabajo y hay que cuidar a nuestros policías. En general a toda la policía, pero sobre todo a estos 4 coroneles, ¿no? Que de alguna manera pueden estar expuestos también a represalias, ¿no? Me pareció escuchar incluso a usted dando una fecha, una posible fecha para la captura de alguno de esos 3 personajes. Yo no podría asegurar de fecha, pero lo que sí sé es que falta poco, ¿no? Falta poco. Falta poco con el equipo que usted ha conformado. Si se desmonta, se corre riesgo, ¿no? Entonces, por eso capturar a estas 3 personas. Por eso es importante
Por eso es importante que la Fiscalía actúe pronto, ¿no? ¿Y qué podría hacer la Fiscalía específicamente? Yo no le puedo decir a la fiscal de la Nación lo que tiene que hacer, pero Claro. sí lo que puedo decir es que tiene que cumplir con su deber patriótico, con su deber legal, y el Congreso tiene que hacer lo suyo. El Congreso, creo, ahí sí, como político, creo que el Congreso debería resolver inmediatamente la sucesión presidencial, ¿no? Y asumir la vicepresidenta, y que si se convoca, ¿no?, elecciones, eso es otro tema, pero hoy debería producirse a la brevedad la sucesión constitucional. De acuerdo a lo que nos está diciendo, es una cuestión básicamente de voluntad, la captura de estas tres personas, porque capacidad hay Cuando en hay la voluntad, policía. cuando hay voluntad sí se puede, como decía. Yo tuve la voluntad, pese a muchas críticas, de asumir este cargo en un momento difícil y en una posición sumamente complicada. Lo hice, y cuando hay voluntad política se hacen las cosas. ¿Estaba cerca de capturar, dice, a los tres personajes? Los policías que venían trabajando, yo creo que tienen muy buenas pistas, y con todas las herramientas de inteligencia con que hoy se cuentan, y sería yo creo que muy probable que estén cerca. Pero si se desmonta este equipo, se corre el riesgo, temo que se desmonte, y se corre el riesgo de que todo quede en nada. Por eso es que hago un llamado nuevamente a la Fiscalía a que tome cartas en el asunto y determine la situación legal también del señor Castillo, ¿no? ¿Usted ha tenido inconvenientes, contratiempos, o de alguna manera le chocó, digamos, lo señalado por el premier Aníbal Torres en relación a la actuación de la policía y de nuestras Fuerzas Armadas cuando hizo la comparación frente a las rondas campesinas, por ejemplo? En público y en privado he sido categórico en expresar mi disconformidad al respecto, ¿no? Yo creo que... ¿Y qué le respondió en privado, por ejemplo, Aníbal Torres? No, ha sido una situación de permanente tensión, salvo el día de la juramentación, nunca hemos podido conversar bien después. Yo creo que el señor le hace muchísimo daño a la democracia, ¿no? Y si bien es cierto, a mí no me consta que él tenga que ver con actos de corrupción, pero lo que sí puedo decir es que políticamente es incapaz, ¿no? Es incapaz Aníbal Torres de conducir. Para conducir un gabinete hay que ejercer liderazgo, ¿no? Y no ejerce liderazgo en absolutamente nada, ¿no? ¿Y quién ejerce el liderazgo en el Consejo de Ministros, de acuerdo a lo que usted ha podido ver en estas 2 semanas escasas? Nadie. Nadie. Sí. Ni siquiera el presidente de la República. Está a la deriva. Yo traté, y es evidente, o sea, desde el primer minuto, pese a que hubo situaciones del secuestro de los periodistas, situaciones X, he tratado de darle un sentido, digamos, de comunicación abierta con la prensa, con el Congreso, para evidenciar justamente que es posible trabajar respetando los fueros. Pero creo que el país está a la deriva, por eso es que, independientemente de lo político, pero sí por las responsabilidades o probables responsabilidades penales, debería tomar una decisión tanto la Fiscalía como el Congreso, y que se produzca la sucesión constitucional. Es lo más próximo que veo, ¿no? La sucesión constitucional, y que asuma la vicepresidenta. Y a partir de ello, encontrar un nuevo rumbo de transición, porque tampoco podemos poner al país en una situación de no saber a dónde ir, ¿no? Bueno, estamos más o menos a la deriva, de acuerdo, o sea, sí, con falta de liderazgo absoluta estamos a la deriva. ¿Usted ha podido conversar, por ejemplo, con Dina Boluarte, ha podido intercambiar ideas respecto al curso que lleva el gobierno en estas 2 semanas? No he conversado sobre ese tema, pero mi apreciación es que ella es una demócrata y creo que podría ser una salida en esta transición. Pero creo yo que quien tiene que hacer su trabajo es el Congreso en lo político, y la Fiscalía y el Poder Judicial en lo jurisdiccional, ¿no? Correcto. Vladimir Cerrón precisamente ha tenido unas palabras poco amables, por decirlo menos, respecto a su persona. No sé si tenemos el tuit, ahí está. Dice, permítame, por favor, ha dicho: Mariano González, ex ministro del Interior, habla contra el presidente y su familia, lo califica de criminal, de temer, sugiere vacancia o que la calle lo expulse. Miserable así, dice, el presidente tuvo a su lado y todavía hay otros más. Ese es el precio de apartar al partido. Siempre con el hincapié final de la cuota del partido, la cuota en la que no está jugando precisamente Vladimir Cerrón. Ha dicho miserable así. No merece mi atención, en absoluto. No voy a referirme a pero es un personaje de alguna manera importante que ejerce algún tipo de influencia hoy en día en el presidente Castillo, con lo poco que haya podido usted ver en estas 2 semanas. En el entorno de algunas personas, inclusive, que creo que
que tienen la mejor de las intenciones, ¿no? Hay algún asesor presidencial ahí, como el señor Mendieta, que espero asesore adecuadamente al presidente, o esperaba yo que asesore adecuadamente, pero no sé, creo que todo queda en buenas intenciones, ¿no? Pero ahí simplemente no voy a prestarle atención al señor Cerrón, ¿no? Sucesión constitucional, señala usted, o elecciones adelantadas, desde su punto de vista. Yo creo que previo a ello debería haber la sucesión constitucional y trabajar una transición de manera ordenada, concertada entre el Congreso y el Ejecutivo, ¿no? O sea, definitivamente estamos en medio de una crisis, pero hay que también manejar esa crisis con la mejor de las responsabilidades, ¿no? No hay aparentemente hasta el momento los votos necesarios para hablar de un nuevo proceso de vacancia, por ejemplo, desde el Congreso de la República. Lo que va a suceder, y sería legítimo, es que si el Congreso no hace lo suyo, la Fiscalía no hace lo suyo, la calle tendrá que poner orden. O sea, no va a quedar otra alternativa a la ciudadanía, ¿no? O sea, los hombres y mujeres del Perú no podemos estar mirando que la cosa va de crisis en crisis, ¿no? O sea, todos tenemos que poner de nuestra parte. Si el Congreso hace su trabajo, bien. Si la Fiscalía hace su trabajo, bien. Pero si no hacen su trabajo de manera oportuna, yo creo que la ciudadanía va a reclamar, ¿no? Y con justa razón. Justamente, bueno, yo sé que usted no se quiere referir a Vladimir Cerrón, pero seguramente no será el único que señale que usted podría estar hablando por la herida y siendo, entre comillas, digo, de alguna manera irresponsable al azuzar a la población a salir a pedir la salida del presidente de la República. Antes de ingresar al gabinete, yo conversé con algunas personas. No voy a tocar nombres por una sencilla razón, porque así como ustedes cuidan a sus fuentes, yo también cuido a las personas con las que he conversado. Pero pueden dar fe estas personas de que antes de asumir yo tenía clarísimo a lo que me estaba metiendo y sabía que o se recuperaba o explosionaba, y creo que ha pasado lo segundo, ¿no? Yo creo que este gobierno ya no va para más con esta conducción de Castillo, y creo que debemos esperar que el Congreso y la Fiscalía hagan su trabajo. Pero un cambio tan dramático, dirán nuevamente, como siendo abogada del diablo, un cambio tan dramático en 2 semanas, primero querer participar de este gobierno y luego ahora decir que ya este gobierno no da para más. Hay evidencias clarísimas de interferencia. O sea, si no, basta con ver simplemente cómo se bombardean las decisiones que hemos tomado, ¿no? Su salida corresponde a, desde su punto de vista, configura una obstrucción. Interferencia y obstrucción a la justicia. De parte del presidente de la Sin República. duda. Muy bien, Mariano González ha estado entonces esta noche con nosotros dándonos más luces respecto justamente a lo que ha sido su salida. ¿Qué viene para Mariano González en los próximos días, en las próximas semanas? Seguir trabajando y con el compromiso firme de cuidar siempre a nuestra policía, a nuestras Fuerzas Armadas y de manera muy especial a aquellos policías honestos que vienen trabajando en búsqueda de los prófugos de la justicia. Antes de terminar y hablando precisamente de los policías con los que usted ha tenido contacto directo, ¿cuál es el ánimo dentro de la policía? ¿Cuál es el sentir dentro de la policía respecto a, nuevamente, la conducción del gobierno, del Ejecutivo específicamente? Si bien es cierto, las Fuerzas Armadas y la policía no son fuerzas deliberantes, pero sí hay evidentemente un descontento, ¿no? Y más aún, digamos, cuando escuchaban las palabras del Premier, o sea, era insoportable, ¿no? Pero creo que se mantienen firmes y yo tengo fe de que, respetando su institucionalidad, también sabrán hacer sentir, digamos, la firmeza de su institución, ¿no? ¿Teme usted lo peor para esa institución en particular? Hablo de la Policía Nacional. No, yo creo que los policías honestos que hay, y son la mayoría, van a defender a su institución. ¿Y van a defender la democracia? ¿Estarán dispuestos a acompañar a la población en caso de que decida seguro. Salir? No se van a ensuciar más, ¿no? O sea, porque yo creo que sí, este gobierno ha pretendido, y cuando no ha podido, obviamente toma estas decisiones, ¿no? ¿Ha pretendido meter mano, por ejemplo, el gobierno, considera usted, habló del presidente de la República, al influir de alguna manera, como hay una investigación en la Fiscalía, al influir en los ascensos? Hay una investigación, exacto, inclusive, que según un medio de comunicación estaría pasando a este equipo especial de fiscales y de policías también. Entonces, yo creo que en los próximos días vamos a tener también algunas novedades y espero que resultados concretos también de las investigaciones. Me decía usted que teme entonces que puedan desarmar, desbaratar, desarticular a este equipo conformado durante su breve paso por el Sin embargo, Ministerio del Interior. Eso no haría más que ratificar o comprobar
la obstrucción a la justicia, ¿no? ¿Qué esperaría del presidente de la República en las próximas horas, luego de lo señalado por usted? Lo que esperaría, pero tengo la impresión que no va a suceder, es que renuncie, ¿no? Y no creo que eso suceda, ¿no? Y como lo he dicho en otro medio, o sea, y si tiene algún problema o algo no está claro, lo invitaría a debatir. ¿Ha podido hablar usted con el presidente de la República respecto a esa posibilidad en algún momento? ¿Le ha manifestado su sentir, su parecer respecto a ese punto, la renuncia? Recién hoy se tornó tensa la situación y cuando pensaba que se iba a producir esa conversación, él optó por cortar, ¿no? Abruptamente. Sí. Ha dicho usted hace un momento invitar a debatir al presidente de la República. Si políticamente tuviera la capacidad, obviamente, de sostener que él no tiene nada que ver, no tiene ninguna posibilidad de inmiscuirse, de obstruir la justicia y que sí va a gobernar bien, obviamente debatiría, pero no va a debatir con nadie, ¿no? O sea, dígame, ¿cuántas veces ha hablado en público a los medios de comunicación? Muy pocas. A los medios, frente a los medios, muy pocas, claro. Entonces, o sea, yo creo que necesitamos un gobierno transparente y ya cada vez más se va haciendo notar que eso es inviable con Pedro Castillo a la cabeza. ¿Ha cometido, cree usted, un error al confiar en Pedro Castillo y en su gobierno? No, en absoluto. Por eso le decía, yo sabía lo que estaba haciendo. Sabía que o se enrumbaba el gobierno o ayudaba y demostraba que la cosa era insalvable. Tiene usted, sí, que era insalvable, y tiene usted datos, información respecto al nuevo ministro del Interior, el señor Huerta, y si tiene o tendría algún acercamiento o relación con el presidente de la República? No lo conozco. ¿No conoce de su trayectoria? No, tampoco. 35 años señala dentro de la institución policial. No, nunca lo he visto, ¿no? Ha dicho hoy día que no tiene opinión alguna respecto a lo que ha ocurrido con su salida tras lo que usted ha declarado y luego de haber incluso conversado con el presidente y tomado juramento hoy. Bueno, inclusive gente de esta casa televisiva sabe perfectamente de mi trayectoria de hace más de 20, 30 años, ¿no? O sea, yo no conozco al señor y no voy a opinar al respecto, ¿no? Luego de un año de gobierno, y con esto estaríamos cerrando, luego de un año de gobierno y luego de ver que en el Congreso de la República pues aparentemente no se ha ejercido la oposición que muchos hubieran esperado frente a los señalamientos de corrupción frente al Ejecutivo, usted señala que la calle sería la única solución para la salida de este gobierno. Lamentablemente creo que es la última opción, por eso digo, el Congreso está llamado a resolver esta situación política. La Fiscalía está llamada a poner coto a este entorpecimiento en las investigaciones. ¿Y tiene fe en estas instituciones usted? Sí, soy un demócrata y creo que deben solucionar las instituciones. Si no se puede, también es democrática la protesta, ¿no? Exacto. Como última opción. Y la protesta muchas veces hace que las cosas fluyan, ¿no? Exactamente, fluyan y hagan el trabajo que les corresponde hacer. Pero sí creo que este también es una oportunidad, y con eso termino, de buscar que la gente en nuestro país crea que sí es posible hacer política transparente y creer que es viable en nuestro país. O sea, no por el hecho que hay una persona que es incapaz o que no sabe conducir nuestro país, la política es mala. Aquellos jóvenes que creen, digamos, que la política es mala, que se metan en política y que nos ayuden a salir de esta crisis, ¿no? ¿Llega 28 de julio el presidente de la República, cree? Solo Dios sabe. Muy bien, solo Dios sabe. Muchas gracias a Mariano González por estar esta noche con nosotros.